¿Te has preguntado alguna vez qué opinaba Kurt sobre la composición musical? ¿O incluso te has preguntado si Kurt dedicó tiempo para estudiar formalmente música? En este video te responderemos esas preguntas y adicionalmente te incluimos el consejo que Kurt Cobain da a los músicos para componer canciones. Revisando los mensajes que recibimos en el canal, hemos notado que existe mucho interés, sobre todo en los nuevos músicos, sobre cómo se puede escribir una canción al estilo Nirvana, para lo cual, en lugar de especular dándoles nuestra opinión personal, hemos investigado y dejamos que el propio Kurt nos cuente esto. Basándonos en los diarios de Kurt Cobain que se publicaron en el año 2002 y que básicamente es un libro donde se recogen pensamientos, ideas y dibujos hechos por el propio Kurt en el periodo comprendido entre 1988 hasta 1994. Citamos textualmente un texto de las páginas 265 y 266 de la edición norteamericana del libro, donde Kurt habla de cómo empezó con la música, cómo consiguió su primera guitarra eléctrica y, claro, cómo aprendió a tocar y a componer sus canciones. Creemos que este material, sin duda, es tremendamente valioso para aquellos músicos y fans de Kurt Cobain, pues citamos los escritos del propio Kurt, donde él nos cuenta su opinión sobre la composición musical y, claro, la ética que estaba detrás de esto. Hola, toqué el snare en la banda del colegio del 5º al 9º año. Durante esa época no me molesté en aprender a leer las partituras. Yo solo esperaba a que el nerd de la primera fila aprendiera cada canción que tocábamos y después simplemente yo lo copiaba. Logré que me fuera bien sin tener que leer nunca una sola partitura. Me llevó 5 años darme cuenta de lo lento que era rítmicamente como baterista, así que vendí algunas de las armas que tenía mi padre y con el dinero que obtuve me compré mi primera guitarra eléctrica de 6 cuerdas. Aprendí todo lo que necesitaba saber en una sola semana tomando clases de guitarra, y así fue como amplié mis conocimientos musicales con los famosos acordes de Louie Louie. Un día me di cuenta de que podía utilizar la posición de los dedos del acorde de Si en cualquier parte de la guitarra. Esto es lo que se conoce como power chords. Y así, tras entender cómo se tocan canciones como Louie Louie de Kingsmen, Wild Thing de los Strokes y My Best Friend's Girl de los Cars, decidí que para convertirme en una estrella de rock famosa debía escribir mis propias canciones, en lugar de perder el tiempo aprendiendo las de otros, porque si tú estudias demasiado la música de otros, puedes suponer un obstáculo para el desarrollo de tu propio estilo personal. Alguien me dijo que hay escuelas de guitarra en todo el mundo donde te enseñan a ser el típico héroe comercialoide, malo y sin originalidad con estrellas en los ojos. Supongo que lo que intento decir es que la teoría musical es una pérdida de tiempo. El modo dórico es para los chicos analmente técnicos con malos valores, así que crea tu propia música. Hazlo tuyo a tu modo como otros lo hacen al suyo propio. Si copias demasiado, te encontrarás un día en el limbo de los bares nocturnos tocando simplemente en una banda de covers. En base a lo que te he contado aquí, ¿qué opinas tú del tema? ¿Es necesaria la teoría musical para ser buen músico o es mejor seguir el consejo que da Kurt y desarrollar tu propio estilo sin necesidad de un estudio musical? Cuéntanos en los comentarios lo que opinas y si eres un fan a morir de Nirvana como yo, no te pierdas el video que te dejamos aquí porque te va a encantar y no olvides suscribirte al canal. ¡Chao!